Durante al menos 2 años, le conté a todo el mundo que mi hijo estaba viajando por trabajo. Eso era lo que mi nuera me decía. Valeria siempre había sido tan atenta, casi demasiado. Pero un sábado por la mañana, en el mercado de agricultores del pueblo, un repartidor deslizó un paquete en mis manos y susurró: «¿Usted es el padre de Bruno Herrera?». Cuando asentí, miró a su alrededor con nerviosismo. «No puedo seguir guardando esto. Véalo usted solo». Conduje de vuelta a casa y lo abrí en la mesa de la cocina. Lo que encontré dentro hizo que todo me diera vueltas. Pero antes de contarte qué había en ese paquete, quiero que hagas algo por mí. Dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia y qué hora es ahora mismo donde estás. El mercado de los sábados en Valleverde había sido mi ritual semanal durante décadas. Una de esas costumbres que se vuelven tan parte de ti que ya no las cuestionas. A mis 63 años, había aprendido a encontrar consuelo en esa rutina familiar. Elegir tomates en el puesto de doña Marta mientras ella me contaba los chismes del pueblo, hablar del clima con vecinos que me conocían desde que Rosa y yo compramos el rancho hacía 40 años, intercambiar saludos con los mismos rostros que habían envejecido junto al mío. El aire de octubre tenía ese frescor particular que me recordaba tiempos más sencillos, cuando Bruno era un niño que corría entre los puestos pidiendo dulces y Rosa me tomaba del brazo con esa sonrisa que iluminaba cualquier mañana gris. Ahora caminaba solo por esos pasillos de frutas y verduras, con el peso de la ausencia instalado en el pecho como una piedra que nunca terminaba de acomodarse. Me llamo Eduardo Herrera y durante 3 años, 2 meses y 8 días exactos, estuve diciéndole a todos que mi hijo Bruno estaba triunfando en el extranjero con su carrera como consultor internacional. Dubái, Singapur, Tokio. Los nombres de esas ciudades exóticas rodaban por mi lengua con una facilidad que ahora me avergüenza. Su esposa, Valeria, lo explicaba con una naturalidad ensayada cada vez que alguien preguntaba por él en misa, en el supermercado, en las reuniones del club de lectura al que Rosa me había obligado a unirme años atrás. Hablaba de la vida moderna de los profesionales jóvenes, de las oportunidades que no se pueden rechazar, de videollamadas que nunca terminaban de concretarse porque Bruno siempre está en reuniones importantísimas. Lo decía con una sonrisa que nunca terminaba de llegar a sus ojos, aunque en aquel entonces yo no sabía leer esa señal. Quería creerle. Dios sabe que lo intenté con todas mis fuerzas, porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. Aquella mañana de octubre, estaba examinando las últimas manzanas de la temporada cuando sentí que alguien me observaba. Era una sensación incómoda, como cuando caminas por un pasillo oscuro y sientes que hay algo detrás de ti. Me di la vuelta despacio, fingiendo que buscaba algo en mi lista de compras, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre treintañero, con uniforme de empresa de mensajería, el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Me miraba fijamente, pero cuando nuestros ojos se encontraron, apartó la vista con rapidez. Pasaron varios segundos tensos antes de que se acercara. Le temblaban las manos mientras me extendía un paquete envuelto en papel marrón, ordinario, del tipo que no llama la atención. «Don Herrera», dijo, y su voz sonó rasposa, como si tuviera la garganta seca. «¿Usted es el padre de Bruno Herrera?». No era una pregunta. «Sí», respondí, dejando la cesta de compras a un lado, sintiendo cómo el corazón me empezaba a latir más rápido, sin saber todavía por qué. «¿Nos conocemos? ¿Ha pasado algo con mi hijo?». «No, señor, no nos conocemos. Me llamo Damián Soto». Miró alrededor del mercado abarrotado como un venado que huele a los lobos en la distancia, evaluando cada rostro, cada movimiento. «He estado haciendo entregas para alguien y vi a su hijo y yo...». Bajó la voz hasta quedar casi en un susurro, tanto que tuve que inclinarme para escucharlo. «No puedo seguir con esto. La verdad importa, don Herrera. Pase lo que pase, la verdad importa». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera preguntarle qué diablo significaba todo aquello, me apretó el paquete entre las manos con una urgencia repentina, casi desesperada, y luego retrocedió varios pasos. «Lo siento», dijo,
y había algo en su voz que sonaba a despedida definitiva. Intenté hacer lo correcto, pero tengo familia. No puedo arriesgarlos más. Usted tiene que saber. Alguien tiene que saber. Y se perdió entre la multitud del sábado antes de que pudiera articular una sola palabra más. Me quedé plantado ahí, con el paquete en las manos, mientras la gente pasaba a mi alrededor comprando lechugas y zanahorias como si el mundo no acabara de inclinarse sobre su eje. Llegué hasta mi vieja camioneta Ford antes de darme cuenta de que me temblaban las manos tanto que apenas podía sostener las llaves. El paquete descansaba en el asiento del copiloto, papel marrón inocente que ocultaba lo que fuera que había llevado a un completo desconocido a buscarme con terror genuino en los ojos. Durante el camino de regreso, no encendí la radio. El silencio me pareció más apropiado. Conduje los 15 kilómetros hasta el rancho en piloto automático, la mente trabajando a 1000 revoluciones mientras mis manos seguían la ruta que conocían de memoria. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Qué había visto ese hombre? ¿Por qué mencionaba a Bruno con ese tono de urgencia, como si mi hijo estuviera en peligro? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza como hormigas, pero no tenía ninguna respuesta. Solo ese paquete marrón que parecía latir con vida propia en el asiento de al lado. El rancho se levantaba al final de un largo camino de grava, rodeado por unas 30 hectáreas de tierra que habían pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Era el lugar donde Rosa y yo habíamos construido nuestra vida entera, donde nos casamos bajo el viejo roble del patio trasero, donde Bruno dio sus primeros pasos tambaleantes en el porche de madera, donde enterramos a nuestro perro Canelo junto al huerto y lloramos juntos sin vergüenza. Desde que Rosa murió 2 años atrás, llevándose consigo la luz que hacía habitable cada rincón, el silencio se había convertido en un peso físico que sentía en los huesos cada vez que cruzaba la puerta. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina, la misma mesa de roble macizo donde habíamos compartido incontables comidas en familia, donde Bruno había hecho sus tareas escolares y donde Rosa había amasado pan cada domingo durante 40 años. Mis dedos tardaron varios minutos en estabilizarse lo suficiente como para rasgar el papel. Dentro encontré 3 cosas: una memoria USB negra, una carta doblada en 3 partes y una fotografía que me detuvo el corazón en seco. En la foto aparecía Bruno, inconfundiblemente mi hijo a pesar de las mejillas hundidas, la barba descuidada y la mirada atormentada que nunca le había visto en toda su vida. Estaba de pie frente a una pared de hormigón gris, sosteniendo un periódico con ambas manos. La fecha del periódico se veía con claridad absoluta: 14 de abril de ese mismo año, apenas 6 meses atrás. Pero no fue solo el aspecto demacrado de Bruno lo que me heló la sangre hasta los huesos. Fue el entorno. Ese aire institucional del fondo, las paredes desnudas, la luz artificial que aplastaba cualquier sombra. La manera en que Bruno parecía posar a disgusto, con los hombros hundidos, como si alguien fuera de cámara lo estuviera obligando a sostener ese periódico. Aquello no era un viaje de negocios. No era Dubái con sus rascacielos relucientes, ni Singapur con sus jardines futuristas, ni Tokio con sus luces de neón. Era una habitación cerrada, un espacio de confinamiento, un lugar del que mi hijo no podía salir. La carta empezaba de forma sencilla, con letra apretada y nerviosa. Señor Herrera, mi nombre es Damián Soto. Trabajo para Mensajería Express y durante el último año he estado haciendo entregas regulares a una residencia privada a las afueras de la ciudad en nombre de su nuera, Valeria Cáceres. Volví a mirar la fotografía y luego la memoria USB, quieta sobre mi mesa de roble como si fuera un arma cargada esperando que alguien apretara el gatillo. Bruno estaba frente a una pared de hormigón con un periódico fechado 6 meses antes. No estaba en el extranjero conquistando el mundo de los negocios internacionales. Nunca había salido del estado. Durante un largo momento que pudo haber sido 1 minuto o 1 hora, me limité a observar aquella foto, grabando cada detalle en mi memoria. Las ojeras profundas de mi hijo,
el temblor apenas perceptible en sus manos, la forma en que sus ojos miraban directamente a la cámara con una mezcla de desesperación y resignación que me partió el alma. Luego, cuando mis manos por fin encontraron algo de firmeza, alcancé la memoria USB y busqué el viejo portátil de Rosa. Estaba en la esquina de la encimera, donde ella lo había dejado la última vez que revisó su correo electrónico. Me lo había regalado 3 años antes por mi cumpleaños, insistiendo con esa terquedad amorosa que la caracterizaba en que aprendiera a usar el correo electrónico para mantenerme en contacto con Bruno en el extranjero. La ironía de ese recuerdo no se me escapó mientras encendía el aparato e introducía la memoria. En la pantalla aparecieron 6 archivos de vídeo, cada uno etiquetado con fechas que abarcaban los últimos 14 meses. Mi dedo tembló sobre el touchpad antes de hacer clic en el primero. Lo que vi me dejó sin respiración. Mi propia cocina apareció ante mí, exactamente la misma en la que estaba sentado en ese preciso instante, filmada desde un ángulo elevado cerca del techo. La marca de tiempo indicaba un martes por la tarde de noviembre pasado, a las 3:47 de la tarde. Vi a Valeria entrar por la puerta trasera usando su propia llave, moviéndose con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que busca. Fue directamente al armario del pasillo donde guardaba los documentos financieros más importantes: escrituras, testamentos, pólizas de seguro. La observé fotografiar página tras página con su teléfono, metódica y eficiente, sin perder un segundo. 4 minutos después, ya se había ido, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Aquel día yo estaba en el club de lectura, discutiendo una novela que ya ni recuerdo. El segundo vídeo mostraba el estudio de Rosa, la habitación pequeña junto al dormitorio principal, donde mi esposa pasaba las tardes organizando papeles, escribiendo cartas, manteniendo el orden que era su forma de amar. Vi a Valeria hurgando entre las carpetas que Rosa había clasificado con etiquetas manuscritas, fotografiando declaraciones de impuestos de los últimos 10 años, escrituras de propiedades, documentos del fideicomiso familiar. Se movía con una precisión que revelaba práctica, como si hubiera hecho aquello docenas de veces. El tercer vídeo la captaba en el sótano, un espacio polvoriento donde guardábamos cajas de archivo que yo no había abierto desde que Rosa murió, porque simplemente no tenía fuerzas para enfrentarme a más recuerdos. Valeria no tenía ese problema. La vi revisar caja tras caja, fotografiando todo lo que encontraba, anotando algo en su teléfono cada pocos minutos. Cada vídeo revelaba el mismo patrón metódico, casi profesional. Valeria moviéndose por mi casa como una ladrona experta, documentando de forma sistemática todo lo relacionado con el rancho, nuestros bienes, nuestra historia familiar. El shock inicial, ese frío que me había paralizado los primeros minutos, empezó a endurecerse en algo diferente, algo más afilado y peligroso. No era solo indignación, era furia, la clase de furia silenciosa que arde bajo la superficie y espera su momento. Dejé los vídeos a un lado con manos que ya no temblaban tanto y terminé de desplegar la carta de Damián. Su letra era apretada, urgente, escrita con la prisa de alguien que teme ser descubierto en cualquier momento. Me contaba que llevaba 1 año haciendo entregas regulares a una residencia privada en las afueras de la ciudad, sin hacer preguntas, cobrando generosamente por no saber demasiado. Al principio no pensaba nada, escribía. Era solo un trabajo, buenas propinas por llevar paquetes a una dirección y no hacer preguntas. Pero hace 3 semanas, durante una entrega, lo vi. Estaba junto a una ventana en el segundo piso. Su hijo, don Herrera. Lo reconocí porque había visto su foto en un artículo viejo del periódico local, cuando ganó un premio de negocios. Me miró a través del cristal con una expresión que nunca voy a olvidar. No era la mirada de alguien enfermo o confundido. Era la mirada de un prisionero que vislumbra el mundo exterior por primera vez en mucho tiempo, una mezcla de esperanza y desesperación que me persigue cada noche desde entonces. Damián describía cómo había empezado a hacer preguntas discretas, a tirar de hilos con cuidado, a hablar con contactos que tenía en el sector de la salud. Poco a poco,
Fue encajando las piezas de lo que realmente estaba pasando, y cada pieza era más oscura que la anterior. Bruno no estaba viajando por el mundo cerrando negocios millonarios. Llevaba todo ese tiempo encerrado en una residencia privada, internado bajo el cuidado de médicos que respondían a las órdenes de su esposa. «Tengo familia», escribía Damián hacia el final de la carta, y pude sentir el miedo en cada palabra. «Ya me han advertido que no me meta en asuntos que no me conciernen. Sé lo que les pasa a las personas que hacen demasiadas preguntas sobre estos lugares, pero su hijo necesita una ayuda que yo no puedo darle, don Herrera. Alguien tiene que saberlo. Alguien con más poder que un simple repartidor tiene que hacer algo». La carta terminaba ahí, sin firma manuscrita, solo con su nombre mecanografiado debajo de las últimas líneas. Abrí el último archivo de la memoria USB, con dedos que volvían a temblar. Era un informe médico oficial, con membrete institucional y sellos que parecían auténticos. Frío, preciso, burocrático. El tipo de documento que reduce una vida entera a casillas y códigos. Paciente: Bruno Andrés Herrera Mendoza. Centro: Residencia Los Cedros, Avenida Río Claro, 2847. Diagnóstico: traumatismo cráneoencefálico severo, con deterioro cognitivo resultante que requiere supervisión continua y cuidados especializados las 24 horas. Tutora legal designada: Valeria Elena Cáceres Montalvo. Restricciones de visita: ningún contacto familiar autorizado sin aprobación previa y por escrito de la tutora. La fecha de ingreso me dejó helado, tan helado que sentí que el aire de la cocina se volvía sólido a mi alrededor. 3 años, 2 meses y 9 días atrás. Exactamente un día después de la supuesta primera salida de Bruno hacia su gran proyecto en Dubái. Mientras yo les contaba a los vecinos que mi hijo estaba construyendo su imperio empresarial al otro lado del mundo, Valeria había asumido la tutela legal completa sobre él. Lo había encerrado en una residencia a menos de 1 hora del rancho, tan cerca que podría haber manejado hasta allí cualquier sábado después del mercado, cualquier domingo después de misa, cualquier maldito día de los últimos 3 años. Y durante todo ese tiempo, mientras jugaba el papel de nuera devota y madre abnegada, había estado registrando mi casa de forma sistemática, fotografiando cada documento que encontraba, buscando algo específico. ¿Qué? ¿Qué podía ser tan importante como para justificar todo esto? Me quedé sentado en la cocina, mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas y las sombras se alargaban sobre el suelo de baldosas, con la pantalla del viejo portátil de Rosa brillando frente a mí como un ojo acusador, y por fin entendí la magnitud del engaño al que había sido sometido. Mi hijo no estaba en otro país viviendo la vida de sus sueños. Llevaba años prisionero, con su libertad robada, mientras su esposa mantenía una mentira perfecta y cazaba entre mis papeles lo que necesitaba para completar su plan, fuera cual fuera ese plan. Al día siguiente vería a Valeria cuando trajera a los niños, y tendría que mirarla a los ojos, fingiendo que no sabía nada, que seguía siendo el suegro ingenuo y confiado que ella creía que era. Las manos dejaron de temblarme. El miedo se había consumido como leña en una hoguera, dejando solo cenizas y un propósito frío, claro como el cristal. Iba a recuperar a mi hijo, y Valeria iba a pagar por cada día que le había robado. A la mañana siguiente, el teléfono sonó mientras preparaba el café con la misma rutina de siempre, fingiendo normalidad, aunque por dentro sentía que cada célula de mi cuerpo vibraba con una energía nueva, peligrosa. Era un mensaje de texto de Valeria, escrito con esa ligereza calculada que ahora reconocía como parte de su máscara. Buenos días, Eduardo. ¿Podrías cuidar hoy de Inés y Nico? Me ha surgido algo urgente de trabajo y no tengo a nadie más. Te lo agradecería muchísimo. Contesté con los dedos firmes midiendo cada palabra. Claro, encantado de tenerlos. Los espero cuando quieras. Mantener la fachada era esencial. Cualquier cambio en mi comportamiento, cualquier señal de sospecha, podía alertarla. Y si ella sospechaba que yo sabía algo, ¿qué le impediría trasladar a Bruno a otro lugar, más lejos, más oculto?
¿Qué le impediría desaparecer con los niños y mi hijo? No podía arriesgarme. Todavía no. En menos de una hora, mis nietos entraron dando trompicones por la puerta principal, trayendo consigo ese caos alegre y ruidoso que solo los niños pueden generar. Nico, con sus 6 años recién cumplidos, se lanzó a mis piernas con la fuerza de un pequeño tornado, apretando contra su pecho el viejo camión de juguete rojo que había pertenecido a Bruno cuando era niño. «Abuelo, abuelo, mira, encontré el camión en el armario de mamá. Dice que era de papá cuando era chiquito como yo. El camión». Lo recordaba perfectamente. Rosa se lo había regalado a Bruno por su 5º cumpleaños, y nuestro hijo lo había amado tanto que lo llevaba a todas partes durante años. Verlo ahora en las manos de Nico me provocó un dolor agudo en el pecho, pero logré sonreír y revolverle el pelo. Inés se quedó atrás, observándome desde la puerta con esos ojos oscuros que había heredado directamente de su padre. A sus 8 años, ya era demasiado perceptiva para su propia tranquilidad, demasiado consciente de las corrientes subterráneas que los adultos intentan ocultar. Me estudió el rostro durante varios segundos antes de entrar, como si buscara algo que no sabía nombrar. «¿Quién quiere hacer galletas?», pregunté con el tono más alegre que pude reunir, guiándolos hacia la cocina donde Rosa le había enseñado a Bruno a hornear cuando apenas le llegaba a la cintura. «Tengo todos los ingredientes listos». Mezclamos harina y azúcar y chispas de chocolate mientras Nico parloteaba sin parar sobre su clase de educación física, sobre el gato del vecino que se había escapado, sobre un sueño extraño que había tenido la noche anterior con dragones que hablaban español. Era el tipo de conversación sin rumbo que solo los niños de 6 años pueden mantener, y normalmente me habría hecho sonreír. Pero Inés seguía callada, midiendo los ingredientes con una precisión casi adulta, sus pequeñas manos trabajando con una seriedad que no correspondía a su edad. Algo la preocupaba, algo que no sabía cómo expresar. «Abuelo». Su voz apenas era un susurro, tan bajo que Nico no lo escuchó mientras jugaba con las chispas de chocolate. «¿Cuándo vuelve papá a casa?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé inmóvil, con la cuchara de madera en la mano, pensando en la foto que había visto el día anterior, el rostro demacrado de Bruno, esos ojos vacíos mirando a la cámara, la pared de hormigón detrás de él. 3 años robados mientras yo creía las mentiras de Valeria, mientras le contaba a todo el mundo que mi hijo estaba triunfando en el extranjero. «Tu papá los quiere muchísimo, princesa», dije finalmente, arrodillándome para quedar a su altura. «Pase lo que pase y esté donde esté, eso nunca va a cambiar. Los quiere más que a nada en el mundo». «Mamá dice que está demasiado ocupado para llamar», añadió Nico desde el otro lado de la mesa, su voz repentinamente seria, el camión de juguete olvidado junto a la harina. «Dice que su trabajo es muy importante y que no tiene tiempo». «¿Papá se olvidó de nosotros, abuelo?». Me arrodillé y los acerqué a ambos, abrazándolos con fuerza mientras luchaba por mantener la compostura. Olían a champú infantil y a inocencia, y sentí que el corazón se me rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Nunca», dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Escúchenme bien los dos. Su padre jamás se olvidaría de ustedes, ni en 1.000.000 de años. Los lleva aquí». Me toqué el pecho sobre el corazón todo el tiempo. «Se los prometo». Inés clavó sus ojos oscuros en los míos, buscando la verdad detrás de mis palabras. «¿Lo prometes de verdad, abuelo?». «Promesa de meñique». La miré directamente, sintiendo que en ese momento no solo le hablaba a ella, sino también a Rosa, donde quiera que estuviera, y a Bruno, atrapado en esa residencia a menos de 1 hora de distancia. «Prometo que voy a averiguar qué está pasando con tu papá, y prometo que vamos a estar todos juntos otra vez. Pase lo que pase». Después de comer las galletas que habíamos horneado juntos, los niños salieron a jugar al patio trasero, mientras yo los miraba desde el porche, sentado en la mecedora que había sido de Rosa. El sol de la tarde bañaba los campos en una luz dorada, y por un momento pude imaginar que todo estaba bien,
que Bruno aparecería en cualquier momento por el camino de grava, que Rosa saldría de la cocina con una jarra de limonada. Pero la realidad era otra, mucho más oscura. Nico corría entre la hierba alta con su camión de juguete, haciendo ruidos de motor con la boca, completamente absorto en su mundo de fantasía. Inés, en cambio, se había sentado bajo el viejo manzano que Rosa había plantado el año que nació Bruno, dibujando en su cuaderno con una concentración feroz. Cuando más tarde me mostró el dibujo, el corazón se me encogió en el pecho. Era nuestra familia, monigotes de palitos tomados de la mano bajo un sol amarillo. Estábamos todos, yo con mi sombrero, ella con sus coletas, Nico con su camión, incluso Rosa con alas de ángel flotando en una esquina. Pero el monigote que había etiquetado como papá estaba aparte del grupo, separado por una línea oscura y gruesa que cruzaba la página de lado a lado. Era la forma en que una niña de 8 años expresaba lo que no podía poner en palabras. Su padre estaba lejos, inalcanzable, dividido del resto de la familia por algo que ella no entendía, pero sentía profundamente. Guardé ese dibujo en el bolsillo de mi camisa, prometiéndome en silencio que algún día esa línea desaparecería. Valeria llegó a recogerlos a las 6 de la tarde, perfectamente arreglada como siempre con sus vaqueros de marca y un suéter de cachemira que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. Muchísimas gracias, Eduardo, dijo con esa sonrisa impecable que ahora me parecía la máscara de un depredador. De verdad que no sé qué haría sin ti. Eres un ángel. Cuando quieras, respondí, manteniendo la voz neutral. Son buenos niños. Me encanta pasar tiempo con ellos. Me observó durante un segundo más de lo necesario y por un momento temí que pudiera ver algo diferente en mis ojos, alguna señal de que las cosas habían cambiado. Pero luego su expresión se relajó y reconocí el cambio sutil. Esa ligera variación en el brillo de los ojos, el ajuste casi imperceptible de su postura que anunciaba que venía lo importante, el verdadero motivo de su visita. Por cierto, comenzó con ese tono casual que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. He estado ayudando a Bruno a resolver algunos temas de inversión a distancia. Ya sabes cómo son estas cosas de finanzas internacionales, siempre hay papeleo. Se detuvo, como si acabara de ocurrírsele algo. Pensé que quizá Rosa se habría quedado con copias de ciertos documentos financieros, escrituras antiguas, tal vez papeles de algún fideicomiso familiar que mencionó Bruno alguna vez. Ustedes dos siempre fueron tan organizados con esas cosas. Ahí estaba. La verdadera razón por la que necesitaba que yo cuidara de los niños. No era solo mantenerme ocupado y distraído, era ganarse mi confianza, recordarme lo útil que era para ella y al mismo tiempo seguir buscando lo que fuera que buscaba desde hacía más de un año. Puse mi mejor cara de viejo despistado, la que había perfeccionado para evitar conversaciones incómodas en reuniones sociales. No sé qué puedo tener por ahí, la verdad. Rosa era la que llevaba todo eso. Yo nunca entendí mucho de papeles. Si quieres, reviso con calma a ver qué encuentro. Sería estupendo, dijo, y vi un destello de alivio genuino cruzar su rostro antes de que volviera la máscara amable. Sin ninguna prisa, por supuesto. Tal vez la semana que viene podría venir yo misma y revisamos las cosas juntos. Así no tienes que cargar con todo el trabajo. Claro, asentí, esforzándome por parecer agradecido. Me vendría bien la ayuda. Cuando finalmente se fue con los niños, despidiéndose con la mano desde la ventanilla del coche mientras Nico gritaba «¡Adiós, abuelo!», me quedé solo en la cocina que empezaba a oscurecerse y la comprensión terminó de encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Valeria llevaba más de 3 años registrando mi casa de forma sistemática, fotografiando cada documento que encontraba, y aún así no había localizado lo que buscaba. Si lo hubiera encontrado, ya no me necesitaría. Ya no vendría con esas sonrisas falsas y esas peticiones amables. El hecho de que siguiera buscando significaba que lo que fuera que quería todavía existía, en algún lugar que ella no conocía. Y ahora había decidido cambiar de táctica. En lugar de buscar a escondidas, venía a pedírmelo directamente. Yo acababa de ofrecerme a ayudarla a encontrar su propio tesoro.
pero había un lugar del que ella no sabía nada. Un escondite que casi había olvidado incluso yo, hasta que esa noche, mientras miraba la foto de Rosa sobre la repisa de la chimenea, un recuerdo volvió a mí con la claridad de un relámpago. Rosa siempre había sido meticulosa con los papeles importantes, casi obsesivamente organizada de una manera que a veces me exasperaba, pero que ahora agradecía con toda el alma. Después de su muerte, cuando tuve que enfrentarme a la montaña de trámites que implica cerrar una vida entera, encontré una pequeña llave de latón en el fondo del cajón de su escritorio. Estaba envuelta en un pañuelo de seda, con una etiqueta escrita con su letra elegante: Banco Comunitario Valleverde, Caja de Seguridad 247. En aquel momento, la dejé a un lado. Estaba demasiado destrozado por el duelo, demasiado agotado por el peso de seguir viviendo sin ella, como para enfrentarme a más trámites burocráticos. La llave había permanecido en el mismo cajón durante 2 años, olvidada. Hasta ahora. A la mañana siguiente, me planté en el banco a las 9 en punto de la mañana, antes de que abriera la mayoría de los comercios del pueblo, con la pequeña llave de latón ardiendo en el bolsillo de mi chaqueta. El Banco Comunitario de Valleverde era un edificio de piedra construido en los años 20, con techos altos y ese olor particular a madera vieja y dinero antiguo que siempre me había intimidado un poco. La joven empleada de la recepción sonrió amablemente al verme entrar. «Buenos días, don Herrera. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Necesito acceder a la caja de seguridad de mi difunta esposa», expliqué, extendiendo la llave junto con mi identificación y una copia del certificado de defunción de Rosa. «Soy el beneficiario legal. Ella me dejó instrucciones». La empleada revisó los documentos con profesionalidad, tecleó algo en su ordenador y asintió con una sonrisa. «Todo está en orden, don Herrera. Si me acompaña, por favor». Me condujo a través de una pesada puerta de seguridad hacia la cámara acorazada, un espacio frío e iluminado con fluorescentes, donde cientos de cajitas metálicas se alineaban en las paredes como colmenas de acero. La caja 247 estaba en la tercera fila, a la altura de mis ojos. La empleada me dejó solo en una pequeña sala privada, con una mesa de metal y una silla, prometiendo volver en 15 minutos. La caja metálica salió de su compartimento con una suavidad mecánica que no coincidía en absoluto con el peso emocional que sentí al sujetarla entre mis manos. Aquello era lo último que Rosa había querido proteger, lo que había considerado tan importante como para guardarlo fuera de casa, lejos de ojos curiosos. Me senté, respiré hondo y abrí la tapa. Dentro encontré 3 cosas: un documento legal de varias páginas con el título Fideicomiso Familiar Herrera, confidencial, impreso en letras mayúsculas, un sobre cerrado con la frase «Para Eduardo, si estás leyendo esto, ya me fui», escrita con la letra de Rosa, y copias adicionales de escrituras, registros financieros y documentos bancarios. Las manos me temblaban otra vez mientras abría primero el sobre, incapaz de resistir el deseo de escuchar la voz de mi esposa una vez más, aunque fuera solo a través de sus palabras escritas. La letra de Rosa llenaba 3 páginas completas, fechadas 6 meses antes de su muerte, cuando ya sabíamos que el cáncer estaba ganando la batalla, pero todavía teníamos esperanza. «Mi querido Eduardo», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Y ojalá que nunca hayas necesitado encontrar esta caja, que todo lo que temía no fueran más que los miedos irracionales de una mujer enferma. Pero he aprendido a confiar en mis instintos después de 60 años de vida, y lo que siento respecto a Valeria me preocupa profundamente desde hace mucho tiempo. He notado cosas, Eduardo. Pequeñas al principio, tan pequeñas que me sentía tonta por darles importancia. Mentiras sobre dónde ha estado cuando no coincidían los horarios. Dinero que aparecía y desaparecía sin explicación lógica. Cantidades que no cuadraban con el sueldo que decía tener. La forma en que mira a Bruno cuando cree que nadie la está observando. No con amor, mi amor. No con el cariño que debería tener una esposa, sino midiendo, calculando, como un contador que evalúa un activo.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo, pero no me detuve. He creado este fideicomiso sin decírselo a nadie, excepto a Julián Robles. Ya sabes cuánto confío en él. Nos ha ayudado con todos los asuntos legales desde que compramos el rancho. El fideicomiso protege a Bruno y a los niños de cualquier eventualidad. Si algo le pasa a Bruno, si Valeria intenta controlar sus bienes, o los nuestros por cualquier medio, este documento lo impide legalmente. El rancho, la tierra, todo lo que hemos construido juntos queda en fideicomiso para Bruno y los nietos, administrado por ti mientras vivas y luego por un consejo independiente. Ella no recibe nada, ni un centavo, ni un metro cuadrado de tierra, nada. Sé que puede parecer cruel, Eduardo, y quizá me equivoque. Quizá Valeria sea exactamente lo que aparenta ser. Una buena esposa, una buena madre, una buena nuera. Pero si estás leyendo esto, es probable que mis sospechas tuvieran fundamento. Y si es así, necesitas saber que te dejé las herramientas para luchar. El final de la carta me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Lucha por nuestro hijo, Eduardo. No te quedes con las respuestas fáciles por más cómodas que sean. Cuestiona todo. Busca la verdad, aunque duela. Eres mucho más fuerte de lo que crees, mi amor. Siempre lo has sido, aunque nunca te hayas dado cuenta. Te he amado cada día de los últimos 42 años y te seguiré amando desde donde esté. Cuida de Bruno, cuida de los nietos y cuídate tú también. Con todo mi amor, ahora y siempre, Rosa. Me quedé en aquella pequeña sala del banco durante no sé cuánto tiempo, con la carta de Rosa apretada contra el pecho, llorando como no había llorado desde el día de su funeral. Mi esposa lo había sabido. De alguna manera, con esa intuición casi sobrenatural que siempre había tenido para las personas, había presentido el peligro mucho antes que cualquiera de nosotros. Y desde más allá de la tumba, había intentado protegernos con la única arma que tenía: la ley, el papel, la verdad documentada. 20 minutos después, con los ojos todavía enrojecidos pero el corazón ardiendo con un propósito renovado, irrumpí en el despacho de Julián Robles en el centro de la ciudad. El edificio era antiguo pero elegante, con paredes forradas de libros legales y ese olor a cuero y café que siempre asociaba con los abogados serios. Julián era un hombre de 70 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos grises que no se perdían nada. Había sido amigo de la familia durante más de 3 décadas, el padrino de bautizo de Bruno, el abogado que había redactado nuestro testamento y supervisado cada transacción importante del rancho. Levantó la vista de sus papeles cuando entré sin tocar, y la preocupación se le dibujó inmediatamente en el rostro arrugado al ver el mío. Eduardo, ¿qué ocurre? ¿Te encuentras bien? Parece que hubieras visto un fantasma. Sin decir una palabra, extendí sobre su escritorio de caoba todo lo que tenía: el paquete de Damián, los vídeos impresos en capturas de pantalla, el informe médico de los Cedros, el fideicomiso de Rosa, su carta. Julián observó cada documento con creciente alarma, mientras yo le contaba todo: la residencia privada, la tutela fraudulenta de Valeria, los 3 años de encierro de Bruno, los registros sistemáticos en mi casa. Hablé durante casi 1 hora sin parar, y con cada nueva pieza de información, la expresión de Julián se fue volviendo más sombría, más grave. Cuando finalmente terminé, se reclinó en su silla y se frotó los ojos con cansancio. Rosa vino a verme hace 3 años, dijo con voz pesada, justo después de que le dieran su diagnóstico terminal. Estaba preocupada por algo relacionado con Valeria, pero nunca quiso entrar en detalles. Decía que no tenía pruebas, solo sospechas, y que no quería parecer una suegra paranoica. Sacó un expediente grueso de un archivador cercano y lo colocó sobre la mesa. Pero insistió en crear este fideicomiso. Trabajamos en él durante semanas, perfeccionando cada cláusula, blindándolo contra cualquier posible impugnación. Es sólido, Eduardo. Tiene prioridad legal sobre cualquier otra disposición.
Valeria no tiene acceso ni a tus bienes, ni a la herencia de Bruno, sin importar lo que intente. ¿Y si intenta impugnarlo en los tribunales? Pregunté. Tiene abogados. Tiene dinero que probablemente ha robado de las cuentas de Bruno. Puede intentarlo, respondió Julián con una firmeza tranquila. Pero no va a ganar. Rosa estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando creó este documento, y tengo los informes médicos de aquella época para probarlo. Además, siguió todos los protocolos legales al pie de la letra. Yo me encargué de eso personalmente. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. Sin embargo, Eduardo, si lo que me cuentas es cierto, si Valeria obtuvo esa tutela mediante engaños y falsificación de documentos médicos, estamos hablando de delitos muy graves: fraude, secuestro, explotación financiera de una persona vulnerable, posiblemente incluso intento de homicidio, dependiendo de cómo ocurrió ese supuesto accidente que dejó a Bruno incapacitado. Dejó escapar un suspiro. Pero para llevar esto a los tribunales y ganar, necesitamos pruebas más sólidas que unos vídeos de vigilancia y el testimonio de un repartidor asustado. Necesitamos pruebas desde dentro de esa residencia, documentos, testimonios, registros que demuestren que Bruno está siendo retenido ilegalmente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita que deslizó hacia mí. Se llama Diego Fierro, exagente federal. Ahora trabaja como investigador privado especializado en casos de fraude y corrupción institucional. Si alguien puede conseguir lo que necesitamos sin poner en peligro toda la operación, es él. Conozco su trabajo desde hace años. Es discreto, profesional y no se asusta fácilmente. Tomé la tarjeta y leí el nombre grabado en letras simples sobre un fondo blanco. Diego Fierro. Investigaciones privadas. Sin dirección, solo un número de teléfono. Lo llamaré hoy mismo, dije con determinación. Julián asintió gravemente, pero su expresión seguía siendo preocupada. Eduardo, hay algo más que debes saber antes de seguir adelante con esto. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solos en su despacho. Hace 6 meses, una periodista llamada Karina Duque empezó a investigar residencias como Los Cedros. Publicó un artículo sobre abusos en el sistema de tutelas, sobre ancianos y personas vulnerables que eran internadas ilegalmente mientras sus familias saqueaban sus bienes. Era un artículo bien documentado, con fuentes internas, nombres, fechas. ¿Y qué pasó? El artículo desapareció de la edición digital del periódico en menos de 48 horas. Sin explicación, sin retractación. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Julián hizo una pausa. 2 semanas después, Karina murió en un accidente de tráfico en la autopista. Atropello con fuga. El caso sigue abierto, pero nadie ha sido acusado. La policía lo clasificó como conductor cansado que perdió el control. El peso de sus palabras se instaló en mi pecho como una piedra. ¿Estás diciendo que la mataron? Estoy diciendo que esta gente, quien quiera que esté detrás de operaciones como Los Cedros, no juega limpio. Tienen dinero, tienen conexiones y aparentemente no tienen ningún problema en eliminar obstáculos. Si vas a seguir adelante con esto, necesitas entender exactamente en qué te estás metiendo. La advertencia debería haberme asustado. Debería haberme hecho reconsiderar, buscar una solución más segura, proteger lo que me quedaba en lugar de arriesgarlo todo. Pero entonces pensé en Bruno, atrapado en esa residencia con paredes de hormigón. Pensé en Inés y Nico, creciendo sin su padre, creyendo que los había abandonado. Pensé en Rosa, que había confiado en mí para luchar cuando llegara el momento. No había otra opción. Nunca la hubo. Esa misma noche, Diego Fierro apareció en el rancho después del anochecer, moviéndose con la economía de movimientos de alguien acostumbrado a vivir en estado de alerta permanente. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso cortado muy corto y unos ojos oscuros que parecían registrar cada detalle de su entorno sin esfuerzo aparente. Antes de llamar a la puerta, lo vi por la ventana rodeando la casa con un pequeño aparato electrónico en la mano, escaneando paredes y ventanas en busca de señales de micrófonos o cámaras ocultas. Cuando por fin golpeó,
Lo primero que dijo fue: no he encontrado nada, pero eso no significa que no lo haya. Asuma que todo lo que diga en esta casa puede ser escuchado y actúe en consecuencia. Hablamos en susurros en la cocina mientras le mostraba todo lo que tenía. Los vídeos de Valeria registrando mi casa, el informe médico de los Cedros, la carta de Damián, el fideicomiso de Rosa, su carta de advertencia. Diego revisó cada documento con una calma profesional que me resultó reconfortante, sin mostrar apenas emoción, hasta que mencioné el nombre de la residencia. Entonces algo cambió en su expresión, un endurecimiento sutil alrededor de los ojos. Conocí a Karina Duque, dijo con la voz plana. La periodista que investigó estas residencias. Era cuidadosa, meticulosa, el tipo de reportera que verifica 3 veces cada dato antes de publicar nada. Escribió un solo artículo sobre el sistema de tutelas y la explotación de pacientes vulnerables. En menos de 2 días, ese artículo desapareció de todos los archivos digitales del periódico. 2 semanas después, su coche fue encontrado destrozado contra un poste de la autopista a las 3 de la madrugada. El conductor que supuestamente la golpeó nunca fue identificado. Me miró directamente a los ojos. Si eliminaron a una reportera profesional por hacer preguntas, don Herrera, no les temblará la mano con un ranchero jubilado que haga lo mismo. La palabra eliminaron se me clavó en la mente como un cuchillo de hielo. No murió. No tuvo un accidente. Eliminaron. El lenguaje de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. Diego pasó la siguiente hora explicándome lo que él llamaba seguridad operativa. Reglas básicas de supervivencia cuando te enfrentas a gente peligrosa. Pagar siempre en efectivo cualquier cosa relacionada con la investigación para no dejar rastros bancarios. Nunca hablar del caso por teléfono, ni siquiera de forma indirecta. Tener preparadas explicaciones inocentes para cualquier movimiento sospechoso. Y sobre todo, no confiar en nadie fuera del círculo más pequeño posible. Yo empezaré por los Cedros, dijo mientras se preparaba para marcharse. Tengo contactos que pueden ayudarme a entrar sin levantar sospechas. Me haré pasar por un familiar interesado en internar a un pariente anciano. Necesito ver el lugar desde dentro, evaluar la seguridad, identificar los puntos débiles y sobre todo confirmar que su hijo está ahí y en qué condiciones. Pero esto lleva tiempo, don Herrera. No podemos precipitarnos. Si sospechan que estamos investigando, podrían trasladar a Bruno a otro lugar y entonces lo perderíamos para siempre. Cuando Diego se fue, desapareciendo en la oscuridad del campo con la misma silenciosa eficiencia con que había llegado, me quedé sentado en la cocina a oscuras durante horas, con solo la luz de la luna entrando por las ventanas. Entendí por primera vez, con una claridad aterradora, que no estaba luchando solo contra Valeria y sus mentiras. Estaba enfrentándome a algo mucho más grande, más frío y más despiadado. Un sistema entero diseñado para explotar a los vulnerables, para silenciar a los que hacían preguntas, para proteger a los criminales con trajes caros y sonrisas amables. Un sistema que ya había matado a una periodista y probablemente mataría sin dudarlo a un viejo ranchero que se interpusiera en su camino. A la mañana siguiente, temprano, cuando el sol apenas empezaba a asomarse sobre los campos, el teléfono sonó con un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar, recordando las advertencias de Diego sobre la seguridad. Pero algo me dijo que necesitaba escuchar lo que fuera que tenían que decirme. ¿Diga? Al otro lado de la línea, una voz distorsionada electrónicamente, imposible de identificar como hombre o mujer, habló con lentitud deliberada. Deje de hacer preguntas sobre Bruno Herrera. Olvídese de lo que cree saber. Vuelva a su vida normal y disfrute de sus últimos años en paz. Una pausa. Esta es la única advertencia que recibirá. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, con el corazón latiendo con fuerza, pero las manos sorprendentemente firmes. Luego, reenvié el mensaje de voz a Diego y a Julián, que supieran que el enemigo ya sabía que estábamos buscando. Esa misma tarde, como si la amenaza telefónica no fuera suficiente,
Valeria apareció en el rancho sin previo aviso. Estacionó su SUV de lujo frente a la casa y caminó hacia el porche con la confianza de alguien que está acostumbrada a conseguir lo que quiere. Llevaba un blazer entallado de color burdeos sobre una blusa de seda, perfectamente maquillada, cada cabello en su lugar. La imagen de una mujer exitosa y respetable, la clase de persona que los vecinos admiraban y los banqueros recibían con sonrisas. Justo estaba por aquí cerca, visitando a una amiga, dijo con ligereza mientras la hacía pasar. Pensé en aprovechar para dejarte unos documentos. Son solo formularios rutinarios, autorizaciones de acceso a historiales médicos para la coordinación del cuidado de Bruno desde el extranjero. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas, siempre hay algo que firmar. Sacó una carpeta de su bolso y la dejó sobre la mesa de la cocina con un gesto casual. Son formularios estándar, solo necesitan tu firma y la fecha. Tomé los papeles pero no los abrí, no hacía falta. Sabía exactamente lo que eran. Otro intento de conseguir acceso legal a información que no le pertenecía. Otra pieza de su elaborado rompecabezas de control. Los revisaré con calma, dije manteniendo el tono amable pero firme. Ya sabes que desde que Rosa murió me he vuelto más cuidadoso con todo el papeleo. Prefiero que Julián le eche un vistazo primero, solo por precaución. La sonrisa de Valeria se tensó casi imperceptiblemente, un cambio tan sutil que alguien que no estuviera buscándolo jamás lo habría notado. Pero yo ahora veía todo con otros ojos. ¿Tu abogado, Eduardo? ¿Para unos simples formularios médicos? Es solo papeleo estándar, nada importante. No quiero hacerte perder el tiempo de Julián con tonterías. Ya no firmo nada sin que un abogado lo revise primero, respondí con una firmeza tranquila. Llámalo paranoia de viejo, pero es la forma en que hago las cosas ahora. Julián no cobra por echarle un vistazo rápido a los documentos de un viejo amigo. Por un instante, solo un instante, vi algo diferente en sus ojos. Un destello de frustración, quizá de rabia contenida, antes de que la máscara amable volviera a su lugar con la suavidad de una cortina que se cierra. Por supuesto, Eduardo. Tómate todo el tiempo que necesites, no hay ninguna prisa. Se puso de pie, recogiendo su bolso con movimientos que ahora me parecían demasiado controlados, demasiado calculados. Solo me preocupo por ti, eso es todo. Quiero asegurarme de que todo esté en orden para cuando Bruno pueda volver. Después de que se marchó, observé cómo su coche desaparecía por el camino de grava y luego llamé a Julián inmediatamente. Le expliqué lo de los formularios y se los envié escaneados por correo electrónico mientras seguíamos hablando. 20 minutos más tarde, me devolvió la llamada con urgencia en la voz. Ni se te ocurra firmar eso, Eduardo. Lo que ella te dio no son formularios de coordinación médica. Son autorizaciones que le darían a sus abogados acceso completo a todo tu historial médico de los últimos 5 años, incluyendo las notas de tu psicólogo sobre el duelo tras la muerte de Rosa. Con esa información, podrían construir fácilmente una imagen de deterioro cognitivo o incapacidad emocional para tomar decisiones. Está preparando algo contra mí, murmuré, sintiendo cómo las piezas encajaban. No solo contra Bruno, contra mí también. Me temo que es aún peor de lo que pensamos, respondió Julián. Creo que se está preparando para atacar en 2 frentes al mismo tiempo. El miércoles siguiente, a las 9:15 de la mañana, un mensajero uniformado llamó a la puerta del rancho con un sobre certificado que requería mi firma. Lo abrí con manos que ya habían aprendido a esperar lo peor, y lo peor llegó exactamente como había temido. El documento oficial llevaba el membrete del juzgado del condado. Petición de evaluación de competencia mental. Caso número 2, 1024-TC-0847. Peticionaria: Valeria Elena Cáceres Montalvo. Demandado: Eduardo Martín Herrera Valdez. Leí las acusaciones con una mezcla de incredulidad y rabia fría.
Valeria solicitaba que el tribunal me declarara legalmente incapaz de gestionar mis propios asuntos debido a olvidos frecuentes documentados, citas médicas perdidas, acusaciones paranoicas infundadas contra miembros de la familia y confusión repetida sobre fechas y acontecimientos recientes. Adjuntaba como evidencia declaraciones juradas de la doctora Silvia Cruz, mi médica de cabecera, mencionando que yo había estado distraído y desorientado durante varias consultas recientes y que el duelo prolongado por la muerte de Rosa podría estar afectando significativamente mi capacidad de juicio. También incluía testimonios de vecinos anónimos que supuestamente me habían visto hablando solo y olvidando nombres de personas conocidas. La audiencia estaba programada para dentro de exactamente 3 semanas. Si Valeria ganaba, se convertiría en mi tutora legal, con control total sobre el rancho, mis finanzas, mi capacidad de tomar cualquier decisión. Me convertiría exactamente en lo que ella ya había hecho de Bruno, un prisionero bajo su tutela absoluta, impotente para luchar mientras ella desmantelaba todo lo que Rosa y yo habíamos construido en 40 años de matrimonio. Llamé a Julián antes de que terminara de leer la última página. Lo sé, dijo antes de que pudiera hablar. Me acaban de notificar. Es una ofensiva coordinada, Eduardo. Está atacando en todos los frentes simultáneamente, intentando abrumarnos antes de que podamos organizar una defensa. Su voz sonaba tensa pero determinada. Necesitamos pruebas sólidas e irrefutables de que la tutela de Bruno es fraudulenta y las necesitamos antes de esa audiencia. Si podemos demostrar que Valeria cometió fraude con Bruno, su credibilidad se destruye y la petición contra ti se cae por su propio peso. Pero tenemos exactamente 21 días para conseguirlo. Los días que siguieron se convirtieron en una mezcla agotadora de preparación y miedo constante. Diego trabajaba día y noche, infiltrándose en los círculos de los cedros, haciendo contactos, buscando a alguien dispuesto a hablar. Julián preparaba la defensa legal, anticipando cada posible argumento de la otra parte. Y yo mantenía la fachada del viejo ranchero despistado, cuidando de los nietos cuando Valeria me lo pedía, asintiendo amablemente a sus mentiras, fingiendo que no sabía nada mientras por dentro contaba cada segundo que faltaba para la audiencia. 10 días antes de la fecha programada, Diego llamó al amanecer. «Ya tengo a alguien de dentro», dijo sin preámbulos, su voz tensa pero con un trazo de triunfo. «Está dispuesta a hablar, pero no a testificar públicamente. Tiene demasiado miedo. Pero lo que tiene puede cambiar todo. Ven al rancho ahora. Voy para allá». A las 6 de la mañana, con el sol apenas asomándose sobre los campos y la neblina matinal todavía flotando sobre la hierba, una mujer de unos 30 años se sentó en mi cocina. Tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, el cabello oscuro recogido en una cola de caballo descuidada, y entre los dedos apretaba una memoria USB como si fuera un salvavidas. Sus manos temblaban visiblemente. «Me llamo Paula Noriega», se presentó, con una voz que oscilaba entre el miedo y la determinación. «Trabajé 4 años como enfermera titulada en Los Cedros, hasta hace 2 semanas, cuando ya no pude seguir mirando hacia otro lado. No puedo testificar en un tribunal», añadió enseguida, levantando la mano para anticipar cualquier objeción. «Tengo una hija de 7 años. Ya vi lo que le pasó a la periodista que empezó a hacer preguntas. No voy a arriesgar la vida de mi niña por nada del mundo». La comprensión de Diego me había preparado para esto. Sabía que no podíamos pedirle lo imposible. «Pero hice copias antes de irme», continuó Paula, empujando la memoria USB hacia mí sobre la mesa. «De todo. Registros de pacientes, comunicaciones internas, órdenes médicas, facturación. Todo lo que pude acceder durante mis últimos días ahí». Me incliné hacia adelante, intentando mantener la calma aunque el corazón me latía desbocado. «¿Qué puede decirnos sobre Bruno? ¿Lo conoció?» Paula asintió lentamente. «En el expediente oficial de su hijo figura traumatismo cráneoencefálico severo con deterioro cognitivo permanente y capacidad disminuida», explicó. «Eso justifica el nivel más alto de cuidados, la restricción de visitas, el aislamiento terapéutico».
Es un diagnóstico que básicamente convierte a una persona en un vegetal con funciones vitales. Hizo una pausa. Pero las notas clínicas internas no coinciden con ese diagnóstico, ni de cerca. Sus evaluaciones cognitivas trimestrales son completamente normales. Sus signos vitales son estables, sin ninguna complicación neurológica. Se comunica con claridad y coherencia con el personal de enfermería cuando nos permiten hablar con él, que no es muy a menudo. He tenido conversaciones completas con Bruno, señor Herrera, sobre su familia, sobre el rancho, sobre los libros que le gustaría leer si le dejaran tener acceso a la biblioteca. Su hijo no está enfermo, está prisionero. La mano me tembló al tomar la memoria USB, ese pequeño objeto que contenía la prueba de la monstruosidad que Valeria había cometido. Si está tan bien, ¿por qué lo mantienen ahí? ¿Por qué tantas restricciones? Porque el doctor Fabio Noguera, el director médico de los Cedros, firma todo lo que Valeria pide, respondió Paula con amargura. Menos contacto con el exterior. Prohibición total de llamadas telefónicas. Reducción del tiempo de recreación. Supervisión constante de cualquier comunicación escrita. Cada vez que Bruno intentaba enviar una carta, aparecía Noguera para revisarla y desaparecía misteriosamente antes de ser enviada. Sacó de su bolso un fajo de correos electrónicos impresos. Mire esto. Reconocí inmediatamente el nombre de Valeria en la cabecera del primer correo y el de Noguera en la respuesta. El mensaje era breve pero demoledor. Debemos mantener las restricciones actuales dadas las circunstancias especiales de la tutela. El contacto familiar sigue siendo completamente desaconsejable en este momento por razones de estabilidad del paciente. Continúe con el protocolo acordado. Paula se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz, aunque estábamos solos en la cocina. La facturación de Bruno entra como si fuera un caso de alta dependencia neurológica. $18.500 mensuales por cuidados intensivos, las 24 horas. Pero el nivel real de atención que recibe, siendo generosa con la estimación, no llega a los $5.000. El resto se pierde en partidas de gastos administrativos, servicios especiales y consultas externas que nunca ocurren. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hay docenas de casos como el de Bruno en Los Cedros, señor Herrera, personas que podrían perfectamente vivir en sus casas con sus familias. Personas cuyas familias ni siquiera saben dónde están o creen que murieron hace años. Es un sistema organizado de secuestro legal y extorsión. Y su hijo quedó atrapado en él porque su esposa vio una oportunidad. Diego acompañó a Paula hasta la puerta cuando terminó de contarnos todo lo que sabía. Antes de irse, se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. Sálvelo, señor Herrera. Por favor, sálvelo y a los demás. Alguien tiene que hacer algo. Cuando regresó, Diego dejó sobre la mesa otro fajo de documentos. Fotografías tomadas con teleobjetivo durante incursiones nocturnas alrededor del perímetro de Los Cedros, planos del edificio obtenidos de registros municipales, horarios detallados de los turnos del personal de seguridad. Esta noche Valeria tiene programada una videollamada familiar, dijo, señalando una captura de pantalla de un correo electrónico interceptado. A las 6 en punto en su casa contigo, Bruno y los niños. Aparentemente quiere demostrar que mantiene contacto regular con su esposo de cara a la audiencia. Quiere parecer la nuera perfecta que se preocupa por mantener unida a la familia. Me miró directamente. Pero nosotros vamos a usar esa llamada para algo completamente diferente. Cuando veas a Bruno, obsérvalos con mucha atención. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Busca cualquier señal de que él está intentando comunicarse contigo sin que Valeria lo sepa. Esa tarde, el salón de la casa de Valeria parecía un escenario cuidadosamente preparado para una fotografía familiar perfecta. Sofás blancos inmaculados, flores frescas en un jarrón de cristal, fotografías enmarcadas en las paredes que mostraban momentos felices que ahora me parecían teatro puro. Inés y Nico se sentaron a mi lado en el sofá principal, aseados y vestidos con ropa elegante que probablemente Valeria había elegido específicamente para la ocasión.
Ambos estaban nerviosos, alternando entre la expectación de ver a su padre y el temor de no saber qué decir después de tanto tiempo. La pantalla del portátil parpadeó durante unos segundos de tensión y luego, de pronto, Bruno apareció. El impacto de verlo en movimiento, vivo, consciente, después de todos esos años de fotografías estáticas y mentiras, me golpeó como una ola. Se veía más delgado que en la foto de Damián, con ojeras más profundas y los pómulos marcados bajo una piel pálida que hacía mucho que no veía el sol. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban claros, brillantes, presentes. «Hola, papá», dijo, y su voz sonó ronca por la falta de uso, pero absolutamente firme. La voz de alguien que sabe exactamente quién es y dónde está. «Hola, mis amores, los extraño mucho». Inés y Nico estallaron inmediatamente en un torrente de preguntas atropelladas, hablando uno encima del otro, preguntando cuándo volvería, si los echaba de menos, si había recibido los dibujos que le habían enviado. Bruno sonrió, y aunque la sonrisa estaba teñida de tristeza, era genuina. Les preguntó por el colegio con interés real, por los animales del rancho, por lo que habían aprendido a hacer desde la última vez que hablaron. Cada respuesta fue coherente, apropiada, presente. No había confusión ni desconexión. No había señales del daño cerebral severo que supuestamente lo incapacitaba. Entonces, cruzó la mirada conmigo por encima de las cabezas de los niños y vi algo que me dejó sin aliento. Un parpadeo deliberado, lento y repetido 3 veces. Un ligero golpecito de sus dedos contra su pecho, justo sobre el corazón. Un gesto que había compartido con Rosa cuando eran novios y querían decirse «te quiero», sin palabras, delante de otras personas. Y luego una microexpresión, tan breve que habría sido invisible para cualquiera que no la estuviera buscando, que decía con claridad absoluta «estoy aquí, estoy consciente, necesito que me veas de verdad». Valeria rondaba al fondo del encuadre durante toda la llamada, supervisando cada palabra, cada gesto, lista para intervenir si algo se salía del guión que había preparado. Bruno lo sabía. Por eso mantuvo la voz ligera y superficial para los niños, hablando de cosas sin importancia, pero sin apartar nunca los ojos de los míos cuando podía hacerlo sin que ella lo notara. Cuando la llamada terminó 20 minutos después, me quedé sentado en el sofá de la casa de Valeria, mientras los niños corrían a lavarse las manos para la cena, y la certeza cristalizó en mi pecho como hielo. Mi hijo no estaba enfermo. Nunca lo había estado. Estaba atrapado, sí. Prisionero, absolutamente. Pero su mente estaba intacta. Su voluntad seguía viva, y acababa de decirme todo lo que necesitaba saber, sin pronunciar una sola palabra comprometedora. Esa misma noche, después de volver al rancho, Julián llamó con una noticia que me dejó helado. «Eduardo, tengo que contarte algo. Damián Soto, el hombre que te entregó el paquete en el mercado, ha muerto». «¿Qué? ¿Cómo?» «Accidente de tráfico hace 3 días. Coche único implicado, carretera comarcal poco transitada, a las 2 de la madrugada. Perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. La policía lo está clasificando como cansancio al volante o posible quedarse dormido. No hay testigos, no hay cámaras, no hay evidencia de otro vehículo involucrado». La voz de Julián estaba cargada de significado. 3 días después de entregarte ese paquete, Eduardo. No necesitaba que me dijera lo que ambos sabíamos. No fue casualidad, no fue un accidente. Damián había pagado con su vida por hacer lo correcto, por elegir la verdad cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. La mañana de la audiencia amaneció fría y gris, con nubes bajas que cubrían el cielo como una manta de plomo. Me desperté antes del alba, después de una noche de sueño fragmentado y sueños inquietos en los que Rosa me hablaba desde algún lugar lejano que no podía ver. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en su funeral, y conduje hacia la ciudad grande solo, saliendo del rancho cuando el sol era apenas una línea rosada en el horizonte. El viaje de 1 hora se me hizo eterno y brevísimo al mismo tiempo. El Palacio de Justicia del condado se alzaba entre edificios de oficinas como un monumento a la solemnidad del sistema legal,
columnas de piedra caliza, escalinatas amplias, banderas ondeando en astas de bronce. Dentro, el edificio olía a madera vieja, a tinta de documentos y a siglos de decisiones que habían cambiado vidas. La sala del tribunal, con sus paneles de madera oscura y sus bancos de roble pulido, estaba claramente diseñada para intimidar. Techos de más de 6 metros, ventanales altos que dejaban entrar una luz blanca e inclemente. El estrado de la jueza elevado como un altar desde donde se administraba justicia. Valeria ya estaba sentada al otro lado del pasillo central cuando llegué, flanqueada por 3 abogados que consultaban documentos en voz baja. Su letrada principal, Beatriz Torralba, era una mujer de unos 40 años con el cabello negro recogido en un moño severo y un traje gris oscuro tan caro y afilado como su reputación. Valeria vestía un conjunto de azul marino conservador, sin joyas ostentosas, con una expresión cuidadosamente compuesta de preocupación genuina y pesar necesario. La nuera abnegada, obligada a tomar decisiones difíciles por el bien de toda la familia, me dieron ganas de vomitar. A las 9 en punto exactas, el alguacil pidió que todos nos pusiéramos en pie para recibir a la jueza Graciela Molina. Era una mujer de poco más de 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño práctico y unos ojos grises que escanearon la sala con la precisión de alguien que ha visto de todo y no se deja impresionar fácilmente. Su reputación la precedía en los círculos legales, absolutamente justa, meticulosamente preparada y completamente alérgica a los juegos, las manipulaciones y las tácticas dilatorias. Si alguien intentaba tomarle el pelo, lo pagaba caro. Beatriz Torralba abrió la sesión con un tono de compasión ensayada que probablemente había practicado frente al espejo. Señoría, estamos aquí hoy por una preocupación genuina y seria sobre el evidente deterioro de la capacidad mental de don Eduardo Herrera. En los últimos meses, este hombre, que sin duda fue alguna vez un ciudadano respetable y capaz, ha mostrado signos alarmantes de declive cognitivo. Enumeró las supuestas evidencias una por una, como cuentas de un rosario de mentiras. Olvidos frecuentes durante citas médicas rutinarias. Ausencias inexplicables a compromisos sociales previamente acordados. Y lo más grave, acusaciones paranoicas e infundadas contra su propia nuera, a quien acusaba de haber secuestrado a su hijo cuando Bruno simplemente estaba recibiendo la atención médica especializada que su condición requería. Afirma que su hijo, que recibe tratamiento por un traumatismo cráneoencefálico severo en una residencia especializada, está siendo retenido ilegalmente. Asegura que su cariñosa nuera, que ha sacrificado años de su vida cuidando de los nietos mientras coordina el cuidado de su esposo, ha entrado repetidamente en su casa para robar documentos. Estas no son las palabras de un hombre en pleno uso de sus facultades mentales, señoría. Son los síntomas de un deterioro cognitivo que requiere intervención profesional inmediata. Presentó como evidencia las notas de la doctora Silvia Cruz, cuidadosamente seleccionadas para mostrar solo los momentos en que yo había parecido distraído o confundido durante las consultas, ignorando convenientemente las docenas de visitas en las que estaba perfectamente lúcido. Presentó declaraciones de vecinos anónimos que supuestamente me habían visto comportarme de forma errática. Presentó un análisis psicológico encargado por ella misma que sugería deterioro cognitivo progresivo consistente con duelo patológico no resuelto. Cada palabra era como una pequeña puñalada, la verdad retorcida hasta quedar irreconocible. Cuando finalmente terminó y llegó el turno de Julián, mi viejo amigo se levantó de su asiento con una calma que contrastaba enormemente con la agresividad teatral de la otra parte. «Señoría», comenzó, su voz grave resonando en la sala, «don Eduardo Herrera no es un anciano confundido que necesita protección de sí mismo. Es un hombre que ha destapado una trama criminal de proporciones considerables y la señora Cáceres está intentando silenciarlo exactamente de la misma manera en que ya silenció a su propio esposo». Beatriz se levantó como impulsada por un resorte. «Protesto, señoría. Eso es una acusación difamatoria sin fundamento alguno». La jueza Molina levantó una mano sin apartar los ojos de Julián. «Voy a admitir la línea de argumentación,
Quiero ver a dónde lleva. Continúe, licenciado Robles. Julián asintió y se dirigió hacia la mesa donde Diego había preparado el equipo. Conectó su portátil a la pantalla grande de la sala con una parsimonia que me calmó los nervios. Sabía lo que venía. Lo habíamos ensayado docenas de veces. Pero verlo desplegarse en vivo, frente a la jueza, frente a Valeria, era completamente diferente. Señoría, lo que voy a mostrar son grabaciones de seguridad obtenidas del sistema de vigilancia instalado en la propiedad de don Eduardo Herrera. El sistema fue instalado por la difunta esposa de mi cliente hace 4 años, antes de su fallecimiento, precisamente porque tenía sospechas sobre el comportamiento de su nuera. El primer vídeo llenó la pantalla de la sala. Marca de fecha, noviembre del año anterior. La cocina de mi rancho apareció en alta definición, perfectamente reconocible. Y entonces Valeria entró por la puerta trasera usando su propia llave, moviéndose con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que busca. La vi dirigirse sin titubear al armario del pasillo donde guardaba los documentos financieros más importantes. La vi abrir cajones, fotografiar páginas con su teléfono, rebuscar entre carpetas con una familiaridad absoluta. 4 minutos y 37 segundos después, se fue, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Hubo murmullos en toda la sala. Vi a varios de los espectadores intercambiar miradas de incredulidad. Un segundo vídeo, otra fecha, el mismo patrón metódico. Un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. 6 grabaciones a lo largo de 14 meses, cada una mostrando a Valeria moviéndose por diferentes partes de mi casa como una profesional, documentando sistemáticamente todo lo relacionado con nuestros bienes familiares. El color desapareció completamente del rostro de Valeria. Por primera vez desde que la conocía, la vi perder el control de su expresión durante varios segundos antes de recuperar la compostura. Beatriz se apresuró a reaccionar. Señoría, la señora Cáceres tiene llave de esa casa y permiso implícito para entrar. Es miembro de la familia. Solo estaba verificando el bienestar de su suegro anciano, asegurándose de que todo estuviera en orden. Las visitas de bienestar no consisten en fotografiar documentos financieros confidenciales ni en revisar archivos privados, respondió Julián, sin perder un segundo. Esto fue una intrusión calculada y sistemática para localizar algo muy específico. Se volvió hacia la jueza con una intensidad controlada. Y eso nos lleva al verdadero propósito de esta audiencia, señoría. La verdad es que Bruno Herrera, el hijo de mi cliente, no está incapacitado. La tutela que la señora Cáceres obtuvo hace 3 años se basó en documentación fraudulenta y diagnósticos médicos falsos. Tenemos pruebas documentales, obtenidas de fuentes internas de la residencia Los Cedros, que demuestran que Bruno Herrera está completamente lúcido y ha estado intentando contactar con su familia durante meses sin éxito. Solicitamos formalmente que Bruno Herrera sea trasladado a este tribunal de inmediato para someterse a una evaluación psiquiátrica independiente por parte de un profesional designado por este juzgado. Beatriz prácticamente saltó de su silla. Protesto enérgicamente, señoría. Esa solicitud es completamente improcedente, ajena al objeto de esta audiencia. Bruno Herrera sufre un daño cerebral severo documentado por profesionales médicos certificados. Sacarlo de su entorno terapéutico podría provocarle un trauma irreparable y empeorar significativamente su condición. Esta es una táctica dilatoria diseñada para desviar la atención del verdadero problema: la incapacidad del demandado. La maza de la jueza Molina golpeó la madera con autoridad. Señora Torralba, si el señor Herrera está tan deteriorado como usted y su cliente afirman, una evaluación independiente lo confirmará de manera definitiva. Si no lo está, tenemos un problema extraordinariamente grave con esa tutela que este tribunal tiene la obligación de investigar. Miró al alguacil. Ordeno que Bruno Andrés Herrera sea trasladado de inmediato desde la residencia Los Cedros a este edificio para ser evaluado por un psiquiatra forense designado por el tribunal. Suspendemos esta sesión hasta las 2 de la tarde en punto.
La maza resonó en la sala como un trueno. Durante un segundo que pareció durar una eternidad, la máscara de Valeria se quebró por completo. Vi pánico real en sus ojos, el terror de un depredador que de repente se encuentra atrapado. Se inclinó hacia sus abogados y empezó a susurrar con ferocidad, gesticulando con las manos, probablemente exigiendo que hicieran algo, cualquier cosa, para detener lo que estaba a punto de suceder. Pero ya era demasiado tarde. En menos de 2 horas, mi hijo cruzaría la puerta de esa sala de tribunal, y la verdad, por fin, tendría cuerpo y voz. A las 2 de la tarde exactas, las puertas de la sala se abrieron con un crujido que pareció resonar hasta los huesos. 2 enfermeros empujaron a Bruno en una silla de ruedas que claramente no necesitaba, un último vestigio del teatro que Valeria había mantenido durante 3 años. Mi hijo levantó la vista mientras entraba, y sus ojos me encontraron instantáneamente entre toda la gente de la sala. Ardían con reconocimiento, con amor, con una esperanza feroz que había sobrevivido a 3 años de encierro y mentiras. Estaba delgado, más delgado de lo que nunca lo había visto, con los pómulos marcados y sombras profundas bajo los ojos, pero estaba presente, consciente, vivo. No había visto a mi hijo en persona desde hacía 3 años, 2 meses y 8 días. El hombre en esa silla de ruedas no era el fantasma decrépito que Valeria había descrito durante todos esos años. Estaba atrapado, sí, debilitado físicamente sin duda, pero absolutamente presente, con una claridad en la mirada que ningún daño cerebral severo podría explicar. La jueza Molina asintió al alguacil. Que pase el doctor Álvaro Roca. El psiquiatra forense subió al estrado con la serenidad de alguien que se mueve en el terreno firme de los hechos objetivos. Era un hombre de unos 50 años, con gafas redondas y una barba gris perfectamente recortada, y llevaba un informe grueso en las manos. Señoría, comenzó, he completado mi evaluación del señor Bruno Andrés Herrera según el protocolo estándar del tribunal, incluyendo pruebas cognitivas, evaluación de capacidad de toma de decisiones y análisis de estado mental general. Mis conclusiones son absolutamente claras y definitivas. Abrió el informe. El paciente está completamente lúcido, comprende su situación presente, responde de forma coherente y apropiada a todas las preguntas, demuestra capacidad completa de razonamiento abstracto y no presenta ningún signo del deterioro cognitivo descrito en los informes de la residencia. Su memoria a corto y largo plazo funciona dentro de los parámetros normales para su edad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se instalara en la sala. En mi opinión profesional, basada en 30 años de experiencia en psiquiatría forense, Bruno Herrera no necesita tutor legal de ningún tipo. Debería poder hablar por sí mismo ante cualquier tribunal. Su permanencia continuada en la residencia Los Cedros carece de cualquier base médica legítima. La sala estalló en murmullos que la jueza silenció con un golpe de maza. Pude ver cómo Valeria se hundía ligeramente en su asiento, sus abogados intercambiando miradas de pánico apenas disimulado. «Doctor Roca», preguntó la jueza Molina inclinándose hacia adelante. «El señor Herrera entiende completamente por qué está aquí hoy y lo que está en juego». «Perfectamente, señoría». Articuló con claridad las circunstancias de su internamiento, la naturaleza de la tutela y las implicaciones de esta audiencia tanto para él como para su padre. La jueza miró directamente a mi hijo. «Señor Herrera, ¿entiende usted por qué está hoy en este tribunal?» La voz de Bruno salió áspera al principio, ronca por meses de falta de uso normal, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. «Sí, señoría, lo entiendo perfectamente. Mi esposa, Valeria Cáceres, solicitó la tutela legal sobre mí hace 3 años alegando que yo era mentalmente incapaz debido a un supuesto traumatismo cráneoencefálico. Entiendo que ahora está intentando hacer exactamente lo mismo con mi padre, probablemente porque él ha empezado a hacer preguntas sobre mi verdadera situación. Y entiendo que ha llegado el momento de que este tribunal escuche la verdad completa sobre lo que realmente ocurrió». «Entonces hágalo, por favor», dijo la jueza. «Cuéntenos su versión de los hechos».
Bruno respiró hondo. Lo vi reunir fuerzas de un lugar profundo dentro de sí mismo que yo ya no sabía que le quedaba. Hace 3 años, Valeria y yo tuvimos una discusión seria sobre dinero. Mi madre, que acababa de fallecer, había creado un fideicomiso con reglas muy claras sobre cómo y cuándo podía yo disponer de ese dinero. Valeria quería que rompiera esas reglas, que buscara la forma legal de retirar todo el capital de inmediato para invertirlo en proyectos que ella controlaba. Me negué. Le dije que respetaría los deseos de mi madre. Su voz no tembló ni una sola vez. Se puso furiosa, más furiosa de lo que la había visto nunca. Empezó a gritarme, a acusarme de no confiar en ella, de no apoyar a mi propia familia. Estábamos en el 2º piso de nuestra casa, cerca de las escaleras. Discutimos cada vez más acaloradamente, y entonces me empujó. No fue un accidente, señoría. Me empujó deliberadamente y caí por las escaleras. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Me desperté en el hospital 3 días después con un golpe en la cabeza, confundido sobre lo que había pasado. Cuando por fin recuperé la claridad mental, descubrí que Valeria ya había conseguido la tutela legal completa sobre mí. Les había dicho a los médicos que yo tenía delirios, que era violento, que había intentado agredirla antes de caer accidentalmente. Intenté explicarle la verdad al personal de la residencia, pero el doctor Noguera dijo que todo eran historias inventadas por el trauma, síntomas de mi supuesta lesión cerebral. Cada vez que intentaba enviar un mensaje al exterior, cada vez que pedía hablar con mi padre o con mis hijos, me decían que no era posible, que las comunicaciones estaban restringidas por razones médicas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. He estado prisionero 3 años, señoría. No en una cárcel con barrotes, sino en una residencia de lujo con enfermeros sonrientes y jardines bien cuidados, mientras mi esposa vaciaba mis cuentas bancarias, se hacía con el control de todos mis bienes y registraba la casa de mi padre buscando la forma de quedarse con todo lo demás. Beatriz Torralba se levantó con el rostro demudado. Esto es el manual clásico de las falsas memorias postraumáticas, protestó, aunque su voz había perdido la confianza anterior. El paciente está describiendo un recuerdo reconstruido, probablemente inducido por el shock emocional de ser traído aquí. Es un síntoma bien documentado de lesiones cerebrales graves, la creación de narrativas alternativas para dar sentido a... Julián la cortó con una calma afilada como un bisturí. Señoría, nos falta una última pieza de evidencia. Hizo una señal a Diego, que manipuló el equipo. Este audio fue grabado en el pasillo de este mismo edificio hace aproximadamente 90 minutos, durante el receso de la mañana. En la pantalla apareció una onda de sonido, y luego los altavoces de la sala cobraron vida. Era la voz de Valeria, perfectamente reconocible, capturada mientras se enfrentaba a mí en lo que ella creía que era una conversación privada en un rincón del vestíbulo. Diego había estado a mi lado durante todo el encuentro, discretamente grabando cada palabra. Deberías haber firmado lo que necesitaba, Eduardo. Deberías haberte quedado tranquilo, confundido y obediente, como un buen suegro anciano. No tenías que meterte donde nadie te llamaba. Bruno nunca fue suficiente, nunca fue tan ambicioso ni tan inteligente como debía ser. Cuando se cayó por las escaleras, vi una oportunidad: proteger la herencia de mis hijos de su incapacidad. Asegurarme de que todo quedara en manos competentes. Me obligaste a tomar medidas que no quería tomar, Eduardo. Me obligaste a hacer esto. Tú tienes la culpa de todo lo que pase ahora. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. En nuestro estado, como Julián había verificado minuciosamente, la ley aceptaba las grabaciones realizadas con el consentimiento de al menos una de las partes involucradas en la conversación. Diego estaba presente durante todo el intercambio, grabando con mi pleno conocimiento. La evidencia era completamente legal y plenamente admisible. El rostro de la jueza Molina se había transformado en piedra. He escuchado suficiente, dijo, y cada palabra cayó sobre la sala como un martillo sobre un anillo de hierro.
La tutela de Bruno Andrés Herrera queda anulada con efecto inmediato, en su totalidad. La solicitud presentada por la señora Valeria Cáceres respecto a la competencia mental de don Eduardo Herrera se desestima con prejuicio absoluto. Continuó sin pausa, su voz ganando intensidad. Ordeno el alta inmediata de Bruno Herrera de la residencia Los Cedros. Ordeno la congelación de todas las cuentas bancarias y bienes a nombre de Valeria Cáceres hasta que se complete una investigación exhaustiva. Asimismo, ordeno la apertura de una investigación criminal urgente sobre la señora Valeria Elena Cáceres Montalvo por fraude en la obtención de tutela legal, explotación financiera de una persona vulnerable, secuestro mediante abuso de proceso legal y posible intento de homicidio. Señora Cáceres, queda usted detenida preventivamente hasta que un juez de instrucción determine si procede su procesamiento formal. Alguacil, proceda. El golpe de la maza resonó en la sala como el trueno final de una tormenta que por fin se disipa. Vi cómo dos alguaciles se acercaban a Valeria mientras sus abogados protestaban inútilmente. Vi cómo le colocaban las esposas en las muñecas, cómo la expresión de pánico en su rostro se transformaba en algo más oscuro, más frío. Y entonces dejé de mirarla porque ya no importaba. Me levanté de mi asiento y caminé hacia mi hijo, que se había puesto de pie de la silla de ruedas que nunca había necesitado. Nos abrazamos en medio de esa sala de tribunal, con las cámaras de los periodistas parpadeando a nuestro alrededor, y por primera vez en más de 3 años sentí que podía respirar de verdad. «Estoy en casa, papá», susurró Bruno contra mi hombro. «Por fin estoy en casa». 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo en el rancho. Bruno y los niños se habían mudado permanentemente a la casa donde él había crecido, ocupando las habitaciones que habían permanecido vacías durante demasiado tiempo. La propiedad, que se había sentido como un mausoleo desde la muerte de Rosa, volvía a llenarse de vida. Risas de niños corriendo por los campos, la voz de Bruno leyendo cuentos antes de dormir, el sonido de conversaciones durante las cenas familiares, el ruido suave, casi tímido, de la sanación en progreso. Las consecuencias legales del juicio llegaron rápidas y sin contemplaciones. Valeria fue procesada por múltiples cargos: fraude en la obtención de tutela legal, explotación financiera de persona vulnerable, secuestro mediante abuso de proceso legal, conspiración para cometer fraude y tentativa de homicidio. El juicio duró 3 semanas y atrajo la atención de medios nacionales. Cuando el jurado emitió su veredicto de culpabilidad en todos los cargos, sentí que Rosa estaba en algún lugar, observando, asintiendo con satisfacción. La sentencia fue de 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La investigación sobre Los Cedros se extendió como fuego en rastrojo seco, revelando una red de corrupción que iba mucho más allá de un solo caso. El doctor Fabio Noguera fue arrestado junto con 3 miembros del personal administrativo por conspiración, fraude médico y explotación de personas vulnerables. Las autoridades identificaron al menos 12 pacientes más en circunstancias similares a las de Bruno. Personas perfectamente capaces, ocultas del mundo por familias que buscaban controlar sus bienes, mantenidas prisioneras mediante diagnósticos falsos y sistemas de tutela manipulados. Todos fueron liberados. Las tutelas fueron revisadas una por un tribunal especial. Familias que habían perdido a sus seres queridos durante años, los recuperaron. La residencia cerró sus puertas para siempre y el edificio permanece vacío mientras continúan las investigaciones. Paula Noriega recibió inmunidad completa a cambio de su testimonio exhaustivo y ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que lucha por la reforma del sistema de tutelas a nivel nacional. Su valentía al entregar esas pruebas, sabiendo el riesgo que corría, probablemente salvó docenas de vidas. La familia de Damián Soto supo finalmente la verdad completa sobre lo que su esposo y padre había hecho. Fui personalmente a visitarlos un mes después del juicio, llevando conmigo copias de todos los documentos que probaban su papel crucial en el caso.
Me senté en su modesta sala con su viuda y sus 2 hijos adolescentes y les conté cómo un repartidor valiente había arriesgado todo para hacer lo correcto. Les dije que sin el paquete que Damián me entregó aquella mañana en el mercado, Bruno seguiría encerrado y Valeria seguiría libre. Les dije que les debíamos todo, que su sacrificio no sería olvidado. La viuda de Damián lloró, pero también sonrió por primera vez desde la muerte de su esposo. Él siempre decía que la verdad importaba, me dijo. Aunque costara, aunque doliera. La verdad importaba más que cualquier otra cosa. La investigación sobre la muerte de la periodista Karina Duque fue reabierta oficialmente, aunque hasta ahora nadie ha sido formalmente acusado. Los investigadores encontraron conexiones entre los cedros y una red más amplia de residencias similares operando bajo el mismo modelo de explotación, pero el caso sigue abierto. Bruno volvió definitivamente al rancho 3 días después de la audiencia, todavía débil pero con una determinación que me recordaba a Rosa cuando se proponía algo. Inés y Nico se quedaron una semana más con familiares cercanos mientras empezábamos a organizar su transición y el inicio de la terapia familiar. La adaptación fue más difícil para ellos que para cualquiera de nosotros. Su madre estaba en prisión. Su padre, que durante 3 años había sido solo una voz ocasional en videollamadas controladas, de repente era una presencia real y constante en sus vidas. Y su abuelo, que siempre les había parecido un viejo tranquilo y algo despistado, se había revelado de pronto como un luchador que había movido cielo y tierra para recuperar a su familia. Pero poco a poco, día a día, la vida encontró un nuevo equilibrio. Bruno se hizo cargo progresivamente de las tareas del rancho: reparar cercas que habían quedado descuidadas, supervisar el cuidado del ganado, recorrer los campos al atardecer como hacía de joven. Su cuerpo recordaba ese trabajo físico, aunque su mente todavía luchaba por procesar 3 años perdidos. Hubo terapia para todos nosotros: sesiones individuales, sesiones familiares, espacios para hablar de lo que no podíamos nombrar durante años, para llorar lo que habíamos perdido, para empezar a imaginar un futuro diferente. La reconstrucción no llegó en forma de grandes momentos dramáticos, sino de pequeños gestos cotidianos que fueron acumulándose como gotas de agua hasta llenar un pozo vacío. Desayunos de panqueques los domingos por la mañana, con Nico cubierto de harina y riéndose, mientras Bruno le enseñaba a darles la vuelta en la sartén. Tardes ayudando a Inés con las tareas del colegio, descubriendo que había heredado la inteligencia aguda de su padre. Cuentos antes de dormir que Bruno tuvo que reaprender a contar, recordando las historias que Rosa le había leído a él cuando era niño. Paseos por los campos mientras el sol se ponía, hablando de todo y de nada, reconectando los hilos que Valeria había intentado cortar para siempre. Inés fue quien más sufrió durante esos primeros meses. A sus 8 años, era lo suficientemente mayor para entender la traición de su madre, pero no lo bastante para procesarla. Estaba enfadada, de luto por la infancia que había imaginado y que nunca sería, confundida sobre qué sentir hacia una madre que la había querido, pero que también había destruido a su familia. Hubo noches en que la escuché llorar en su habitación y me sentaba junto a su puerta sin decir nada, simplemente estando ahí. Otras noches venía ella misma a mi cuarto, se acurrucaba junto a mí en el sillón donde Rosa solía leer y me pedía que le contara historias sobre su abuela, sobre cómo era Bruno de pequeño, sobre los días buenos antes de que todo se rompiera. Nico demostró ser más resiliente, quizá porque era más pequeño y sus recuerdos eran más borrosos. Para él, tener a su padre en casa era simplemente maravilloso, sin las complicaciones que atormentaban a su hermana mayor. Corría por los campos con su camión de juguete rojo, el mismo que había pertenecido a Bruno décadas atrás, y cada tarde arrastraba a su padre a jugar con él hasta que oscurecía. Las cenas en familia, con las manos pasando platos de un lado a otro de la mesa, con el repaso de cómo había ido el día de cada uno, fueron cosiendo poco a poco lo que Valeria había intentado desgarrar. No éramos la familia que habíamos sido antes, nunca podríamos serlo. Pero estábamos construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo viejo, algo que, quizá, con el tiempo,
sería incluso más fuerte. Una tarde de otoño, medio año exacto después del juicio, estaba sentado en el porche viendo el atardecer extenderse sobre los campos en tonos de oro y púrpura. El aire tenía ese frescor particular que siempre me recordaba a Rosa, a los paseos que dábamos juntos cuando terminaba la cosecha. Bruno salió de la casa y se sentó en la mecedora junto a la mía, con Nico dormido en su regazo después de un largo día de juegos. Inés apareció poco después y se apoyó contra mi silla, su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Las luciérnagas comenzaron su danza silenciosa entre la hierba alta mientras el cielo se oscurecía. «Nunca te he dado las gracias de verdad, papá», dijo Bruno en voz baja, sin apartar los ojos del horizonte. «Por no rendirte cuando todo parecía perdido. Por creer en mí cuando ni siquiera podías hablar conmigo. Por arriesgar todo lo que tenías para sacarme de ahí». Le apreté el hombro con la mano, sintiendo bajo mis dedos la solidez de su presencia real después de tantos años de ausencia. «Eres mi hijo. Rendirme nunca fue una opción, ni por un segundo». Dentro de la casa, sobre la repisa de la chimenea, la foto de Rosa nos observaba junto a su carta enmarcada. Me sabía de memoria cada palabra que había escrito. «Lucha por nuestro hijo Eduardo. Eres más fuerte de lo que crees». No había vencido con violencia, ni con dinero, ni con poder político. Vencimos porque nos negamos a aceptar las mentiras cómodas que nos ofrecían, porque escuché esa incomodidad en el estómago cada vez que algo no cuadraba y decidí, finalmente, dejar de ignorarla. Porque di un paso cada día, incluso cuando todo parecía imposible, incluso cuando las amenazas llegaban por teléfono y los obstáculos se multiplicaban. La verdad ganó al final. La justicia llegó, aunque tardara años. No de forma estruendosa ni celebrada en portadas de periódicos, sino aquí, en silencio, en la risa de mi hijo que vuelve a sonar por la casa, en la mirada que recupera la luz en mis nietos, en el rancho que sigue en pie a pesar de las manos que quisieron robarlo. «Abuelo», la voz de Inés interrumpió mis pensamientos. «¿Nos cuentas una historia? Una de las de antes, de cuando papá era pequeño». Sonreí y la atraje hacia mí. Había una vez un hombre que creía entenderlo todo sobre su familia, que pensaba que conocía a las personas que lo rodeaban. Les conté una versión cuidadosamente editada de todo lo que había pasado. Un padre valiente encerrado injustamente por personas malas, un abuelo testarudo que se negó a darse por vencido, y una verdad que al final, después de mucho luchar, triunfó sobre las mentiras. No les hablé de las amenazas, ni de los accidentes que no fueron accidentes, ni de la oscuridad que habíamos tenido que atravesar. Algún día, cuando sean mayores, sabrán todos los detalles. Aquella noche, solo necesitaban esperanza. Solo necesitaban saber que el bien puede ganar si luchas por él. Las estrellas empezaron a aparecer una por una en el cielo oscuro. Las luciérnagas seguían parpadeando entre la hierba como pequeñas promesas de luz. Nico dormía pacíficamente en los brazos de su padre. Inés se había acurrucado contra mi costado, escuchando mi voz, mientras el sueño empezaba a vencerla. Estábamos juntos, los cuatro, bajo el cielo que había cubierto este rancho durante generaciones. Mirando hacia atrás ahora, en esta historia que es absolutamente real, veo a un hombre que estuvo a punto de perderlo todo por elegir la comodidad en lugar de la verdad. Durante 3 años ignoré las señales, acepté las explicaciones convenientes, creí las mentiras porque enfrentarlas parecía demasiado difícil. No seas como yo. No ignores las señales cuando alguien en quien confías intenta controlar el relato de lo que está pasando a tu alrededor. No esperes años para hacer las preguntas difíciles que tu instinto te está gritando. Dios nos dio esos instintos por una razón muy buena. Esa incomodidad que sientes cuando la sonrisa de alguien no llega a sus ojos. Ese nudo en el pecho cuando las historias que te cuentan simplemente no cuadran. Esa alarma silenciosa en el fondo de tu mente cuando un ser querido desaparece detrás de explicaciones demasiado perfectas, demasiado pulidas, demasiado convenientes. Son regalos, señales de advertencia que la vida nos da para protegernos.
Yo los ignoré durante demasiado tiempo porque afrontarlos me parecía más aterrador que vivir en la mentira. Estuve a punto de perder a mi hijo para siempre por esa cobardía. Estas historias de abuelo, las que vale la pena contar, me han enseñado algo que nunca olvidaré. El mal prospera cuando la gente buena elige la conveniencia en lugar del coraje. Cuando llegó aquel paquete misterioso al mercado un sábado cualquiera, Dios me ofreció una segunda oportunidad para hacer lo correcto, para luchar por mi familia como debería haber luchado desde el principio. Podría haberlo descartado, podría haberlo llamado error o malentendido, podría haber vuelto a la mentira cómoda que me había permitido dormir por las noches. En vez de eso, elegí el camino difícil. Y al otro lado de ese camino, recuperé a mi hijo, recuperé a mis nietos, recuperé mi propia dignidad. Esta historia verdadera no es única en el mundo. Ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, en algún lugar otra familia está siendo destrozada por abusos en el sistema de tutelas, por explotación financiera disfrazada de cuidado, por alguien que usa las leyes como armas contra los vulnerables. Estas historias tienen que contarse, escucharse y compartirse, porque tal vez contengan la lección que salve la vida de alguien. Tu valentía para hablar, para hacer las preguntas incómodas, para negarte a aceptar respuestas que no tienen sentido, puede ser la diferencia entre una familia destruida y una familia que se salva. Dios te puso en tu familia por un propósito específico. No dejes que el miedo te calle cuando algo se siente profundamente mal. Ese es el corazón de todas las historias de abuelo que merece la pena contar. Luchamos por quienes amamos, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Si esta historia real te movió por dentro, si despertó algo en tu corazón, te invito a que dejes abajo un comentario contando qué te hizo sentir y qué te llevaste de ella. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias poderosas que tenemos preparadas. Y sobre todo, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy, alguien que quizá esté pasando por algo similar, alguien que necesite saber que no estás solo. Tu voz importa más de lo que crees. Tu historia importa más de lo que imaginas. Juntos, seguimos peleando por la verdad. Eso era la victoria. Eso era todo.